Caso La Matanza, creo que esto va a ir escalando porque podría ser una discusión política que tiene que ver con los números, pero en realidad tiene que ver con algo que pasó los últimos 10 años. José, vamos a la cámara porque acá evidentemente alguien hizo mal la cuenta y resulta que La Matanza no es o no creció o al revés. Estuvo mal medido por lo pronto, ¿no? Estuvo mal medido en el 2010. Lamentablemente, aunque no lo creas, se aprovecharon de una tragedia. Vamos a remitirnos cómo arranca todo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2010, cuando se hace este censo, que se produce este salto que es muy llamativo, que sube 3,9% por año La Matanza, cuando en promedio venía subiendo 1,1 o 1,2 o 1,3 como el resto del país, termina ocurriendo, ¿por qué? Porque acuérdate ese día del censo, ¿qué ocurre a las 9:30, 10 de la mañana cuando ya había arrancado el censo? Muere Néstor Kirchner. Exactamente. ¿Qué pasa en el medio de eso? Algunos censistas, muchos censistas que eran militantes, les dicen, vuélvanse a sus casas y se suspende el censo. Pero déjame detenerme un segundo acá porque este gráfico creo que muestra todo. Exactamente. No es que hubo un baby boom en La Matanza. Claro, lo rojo que ves es el salto que había dado del 2001 a 2010 en La Matanza había crecido 3,9 por año. El resto, ¿no? En el resto del país había crecido un 1,3. La barra azul es el censo de ahora, o sea, cuánto creció la población por año, el ritmo anual de crecimiento de la población entre 2010 y 2022. ¿Qué pasa en ese caso? Fíjate, en el país creció en promedio 1,13 y 1,16, ¿sí? Claro. En La Matanza lo que está diciendo acá es que estaba subestimado, sobreestimado el número. Entonces, no es que ahora nadie tiene hijos en La Matanza. Exactamente. No es lo que ocurrió. En números concretos de personas, La Matanza, por la proyección, si tenías como base este número, supongamos que este número era real, ¿sí? Si ese número era real, La Matanza hoy tendría que tener 2,3 millones de habitantes. Claro. ¿Cuántos tiene? 1,8. Es decir, nada más. Según la foto de del censo 2010, La Matanza era el territorio más fértil de la República Argentina. Por algún motivo que desconocemos. Prácticamente 4 veces más que el resto del país. Y lo que vos estás diciendo es, esa mañana muere Néstor Kirchner y hubo gente que no terminó completando la planilla, muchos censistas. Muchos censistas no terminaron de hacer su cuadrícula. ¿Viste? La cuadrícula del lugar tenían que ir. Entonces vuelven a su casa. Cuando vuelven a su casa y dicen, no, tenés que ir de nuevo. Le dicen, no, pero para, si solió, bueno, hagamos una cosa. Mañana anda de nuevo y te damos una semana para que lo completes. ¿Cuándo se tiene que hacer en el día? ¿Qué sucedió en esa semana? Al parecer, lo que se denunció, se inflaron los números de La Matanza en un 27% aproximadamente. Se reconstruyó, se proyectó. A ver, vos para que te des una idea, La Matanza en 2001 tenía 1.100.000 habitantes. De repente, en solo 9 años, pasa a tener 1.800.000 habitantes. 700.000 personas. Sí. En 9 años había crecido en La Matanza. Es este salto que vos ves acá. ¿Sí? Sí. Y de repente... Esto es lo que estaba proyectado. Lo que estaba proyectado, si seguía la línea punteada, tendría que haber estado acá. ¿Sí? Claro. Aproximadamente 1.400.000, 500.000 personas. Sí. Sin embargo, apareció con 1.800.000. Y acá, claro. Y después fíjate cómo se achata. Si vos ves la curva real, se acerca a lo que efectivamente tendría que haber ocurrido. Pero vos decís, bueno, lo inflaron, pero ahora ya se acomodó. El problema es que en el medio hay mucha plata. Y porque tenía que ver con la coparticipación. Exactamente. Se cobra por cantidad de habitantes. Exactamente. Acá, mirá, para que te des una idea en este gráfico lo vas a ver mejor. Esta era la proyección del censo. Si vos tomabas la base del 2010, que se proyectaba cuánto iba a crecer a 2022, te decía cuánto iba a crecer y cuánto se acercó a esa proyección. Entonces vos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires creció 1,27, un poquitito más de lo que se había proyectado. Sí. Otros crecieron 3, otros crecieron 4, otro menos 2, menos 1. La Matanza, menos 22,59. ¿Qué pasó? O sea, de la proyección de lo que tendría que haber crecido, los 500.000 personas que tendría que haber tenido La Matanza, solo tuvo 50.000. Vos sabés que durante muchos años un grupo de trabajadores del INDEC disidentes, acordate todo el conflicto, ponía en las paredes, en las escaleras, una leyenda que decía 36 millones. ¿Qué quería decir? Que según este grupo, nunca comprobado esto que estoy contando, pero sí había gente que adentro lo difundía, la medición no había dado 40 millones, sino 36 millones. Y eso hizo... ¿Por qué se había llegado a los 40?
por una reconstrucción, por una proyección, por lo que vos estás contando. Claro, pero lo que pasó en el medio es, en el 2016 ya Todesca, cuando asume y se empieza a normalizar un poco el INDEC, ya había presentado una denuncia, pues, por ejemplo, te encontrabas los mismos números de Humahuaca puestos en otra localidad. Replicado exactamente igual, es como que fuesen paralelas. Se repitió la situación demográfica de un lugar a otro, ¿viste? Como para completar, bueno, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos, ¿viste? La columna como vos haces en un Excel, eso es lo mismo. ¿Qué es lo que termina sucediendo ahora? Acá tenemos la planilla de este año. La Matanza tiene solamente 1.837.000 habitantes. Debería haber llegado a 2.300.000 habitantes. O sea, solo subió 50.000 cuando tendría que haber subido. Si hubiese en 10 años... En 12 años... En 12 años nacieron 50.000 personas en La Matanza. Solamente 50.000 personas en la Matanza. Claro. Yo cuando veo esto, digo, bueno, viste que se demoraron la difusión de estos datos. ¿Tendrá que ver con esto? ¿Qué dice el INDEC? Lo que dice el INDEC, porque hay otro dato que llamó la atención, recordemos, el primer número que difunde el INDEC a las 24 horas de que se cierre el censo éramos que en Argentina había 47.2 millones de personas. Sí. En el censo de ayer lo baja a 46. Sí. Hay 1.2 millones menos. Le dicen, ¿pero qué pasó? No, el otro era una proyección, era un número estimado. Cuando empezamos a ver todos, había familias, más de la mitad llenó el censo virtual, ¿viste? Bueno, había familias que dos integrantes dos veces. Entonces, cuando limpiamos todos esos datos, ahora los datos definitivos nos dicen que somos 46 millones. Claro. Eso es lo que explicaba el INDEC. Algo a destacar del INDEC. El INDEC sabía de este escándalo de La Matanza y si hubiese querido adulterar los números para evitar lo que se viene, la andanada judicial, porque ya hay una denuncia penal en contra de La Matanza y en contra de la administración, en contra del INDEC de ese momento, el de Moreno, el de Ana María Edwin, ¿te acordás? De la intervención, ya hay una denuncia porque perdieron los 134 municipios, perdieron plata. Ahora, ¿esto habrá sido intencional o una torpeza del momento que solamente benefició a La Matanza? A ver, torpeza sería si en algún momento decís, no, pero pará, nos dimos cuenta que no está mal, porque en 2016 ya cuando empiezan a aparecer las primeras denuncias, ellos podrían haber dicho, no muchachos, volvamos a hacer un censo, volvamos a hacer un sondeo, volvamos a medir porque hubo algún error, porque ese día había una conmoción social muy importante por la muerte de un expresidente y demás. No se hizo nada. Hubo oídos sordos hasta que volvió a saltar el tema por la pandemia. Porque ¿qué es lo que termina sucediendo con la pandemia? Esto es lo más... a ver, empieza gente que mira estadísticas a darse cuenta que lo que pasaba en La Matanza con la pandemia era muy raro. ¿Por qué? Porque La Matanza era de los lugares donde menor cantidad de muertos por COVID tenía. Vos decís, qué bueno que es, ¿cómo están haciendo? Vos decís, se deben haber vacunado muchos. No, era el que menos se vacunaba. Entonces vos decís, tenía inmunidad de rebaño natural. Claro, vos decías, claro, un gen matancero. ¿No? Claro, vos tenías, era eso, era el gen matancero que no necesitabas vacunarte. Si te enfermabas de coronavirus no te ibas a morir. Fíjate cómo cuando uno comete un error o oculta deliberadamente una estadística, en algún lado eso... Por algún otro lado salta. Entonces dicen, bueno, a ver, veamos, debe ser solamente eso, es un error. Bueno, vamos a ver en educación, vamos a ver la cantidad de chicos que se anotaron en el colegio. A partir de 2010 bajaba. Claro. Porque la proyección de chicos era otra. Y te ibas a votación y vos decías, ¿cuál es el partido donde menos gente va a votar? La Matanza. Y siempre te daba alrededor de lo mismo. Vos decís, esto perjudicó a otros municipios. 134 partidos. La Matanza recibía más y hay ya un intendente, o creo que son más, pero uno que empieza, que es Valenzuela, que va a la justicia. Exactamente, va a la justicia. ¿Y eso qué puede pasar? Y bueno, ahora la justicia lo que está pidiendo, hablé con los denunciantes, están pidiendo incorporar esto como prueba a la investigación, porque después se tiene que ver qué es lo que va a suceder. A ver, tenemos en espejo lo que pasa con la ciudad. Le dieron plata más que la devuelvan. Lo escuchaste más de una vez el año pasado, ese término, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Otro hierro caliente para Marco Labaña, titular. Para Marco Labaña, que en este caso se puso una cucarda porque él podría... dijo, bueno, hay que resolverlo. Hay que sincerarnos. Hay que sincerarlo. Estos son los números. El segundo sinceramiento del INDEC. El segundo del INDEC. Y esto es... Esa mancha roja ya te lo grafica lo que todo. es. Ahí tenés, mirá. Decreció, entonces no nace nadie. En La Matanza. En La Control Matanza. de natalidad en La Matanza, podríamos decir. Gracias, José.